Y ese propósito se ha dado gracias a que el Señor te escogió a ti y a mí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Miren, en el momento en que Dios te escogió a ti y a mí, nos dio una identidad. Repita conmigo: identidad. Uno de los diseños de Dios, si quieren escribir, uno de los diseños de Dios se llama el diseño de identidad. ¿Se acuerdan ustedes que el Señor me ha estado hablando acerca de los diseños? Amén. Y he estado hablando acerca del diseño del cosmos, de la creación, de Dios como creador, de cómo fue todo lo que sucedió. Estudiamos el Génesis, hablamos de astronomía. Levante la mano, ¿cuántos se acuerdan? Amén. Y todo quedó muy claro, ¿eh? En otros lugares he hablado del diseño del sustento, he hablado acerca del diseño de la luz. He hablado acerca, no sé si ustedes han estado viendo en las redes sociales todo lo que estoy grabando las enseñanzas. ¿Saben por qué? Porque cuando grabo las enseñanzas, luego saco las partes más importantes para derribar los argumentos de los ateos, para derribar los argumentos de los religiosos. Y en las redes sociales mucha gente está siendo evangelizada. Y mucha gente está siendo tocada. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Y va a llegar un momento en que el Señor les va a dar a ustedes la indicación. No ya, ni mañana. Un proceso, van a tener ustedes un proceso de formación con el Señor. Pero va a llegar un momento en que van a salir y van a recoger una gran cosecha. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Recuerden el diseño. Cada uno de ustedes, Dios le dio la identidad. Repita conmigo: identidad. Cada uno de ustedes, Dios le dio una identidad. A cada uno de ustedes Dios le dio una identidad. Y esa identidad está directamente relacionada con el propósito. Vamos a Isaías capítulo 49. Mire, cuando estaba yo orando, preguntándole al Señor qué palabra iba a hablar aquí el día de hoy, que aprovecho para decir lo siguiente, hacer un paréntesis ahí. La gente piensa que los predicadores, los servidores de Dios, los pastores, que nos la ganamos de cachete, que decimos aquí venir y hablar unas palabras bonitas y recibir diezmos. Eso no es así. Y la que está escuchando este video, entiendan que eso no es así. El 90% del trabajo más fuerte y más profundo se hace en la presencia de Dios, recibiendo los mensajes de Dios, rindiendo y muriendo cada día para que su poder nos revista. Así que eso no es así tan como inflar y hacer botellas, como decimos nosotros. Eso no es así tan fácil, y eso no lo hace cualquiera. Lo que Dios te llamó a hacer, solamente tú lo puedes hacer. Y no es que seas indispensable. Si no quieres, Él busca otro. Pero mientras quieras, eres indispensable. Mientras quieras, Él no va a buscar a otro porque tú quieres. Mientras quieras. Repita conmigo: mientras yo quiera. Mientras yo quiera, Dios hará conmigo lo que diseñó hacer, lo que determinó hacer. Isaías 49, versículos del 1 al 6. Yo les voy a leer acá, pero ¿cuál versión es esta? No, acá me queda más fácil porque tengo todo. Dice: Óiganme países del mar, presten atención las naciones lejanas. El Señor me llamó desde antes que yo naciera. Pronunció mi nombre cuando aún estaba yo en el seno de mi madre. Convirtió mi lengua en espada afilada. Me escondió bajo el amparo de su mano y me convirtió en una flecha aguda. Me guardó en su aljaba. Me dijo: Israel, tú eres mi siervo. Diga conmigo el nombre de cada uno. Diana, tú eres mi sierva. Diga el nombre de cada uno. Yo soy tu siervo. Y dice: tú eres mi siervo, en ti
me mostraré glorioso. Versículo 4. Y yo que había pensado, he pasado trabajos en vano, he gastado mis fuerzas y sin objeto para nada. Así es como el diablo quiere tener la iglesia, pensando que todo lo que hacen no sirve para nada, que ni para qué oran, para qué ayunan, para qué vigilan, para qué evangelizan, para qué. Pues para que Cristo manifieste su obra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y dice el versículo 5. He recibido honor delante del Señor mi Dios, pues Él ha sido mi fuerza, el Señor que me formó desde el seno de mi madre para que fuera su siervo, para hacer que Israel, el pueblo de Jacob, se vuelva y se una a Él. Dice así: no basta que seas mi siervo, solo para establecer las tribus de Jacob y hacer volver a los sobrevivientes de Israel. Yo haré que seas luz de las naciones, para que lleves mi salvación hasta las partes más lejanas de la tierra. La versión que leí es Dios habla hoy. Yo estuve revisando varias versiones, pero esa es la que más se adapta al tema que estamos hablando. Mire, yo les digo una cosa: la gente se pierde por falta de no conocer. La gente se pierde porque no conoce a Dios como Padre. Yo vengo a hablarles de paternidad. Casi, mire, empecé en un estudio con el Señor. Y cuando le pregunté de los diseños, ¿qué seguía? Ya hablamos de astronomía, ya hablamos acerca del tiempo y el espacio, acerca de la luz, acerca del sonido. De todos esos diseños que voy a estar compartiendo más adelante con ustedes, todos estos diseños. Entonces yo le dije: Padre, ¿con qué seguimos? Señor, ¿con qué seguimos? Y me dice: habla de mi paternidad. Y dentro de la paternidad se desprenden muchas cosas. Y ahorita voy a explicarles específicamente lo que vamos a estudiar hoy. En la paternidad de Dios, ¿qué hace un papá? Un papá brinda seguridad, brinda protección, brinda alimento, ¿sí o no? Un papá brinda formación. Un papá brinda muchas cosas. Cuando un niño tiene un buen padre, usted mira a ese niño y es un niño seguro de sí mismo, es un niño, no tiene problemas de identidad, no tiene problemas de él, ella y ellas. Eso no pasa ahí, eso no sucede ahí, no tiene por qué suceder, porque, y repita conmigo, eso no es el diseño de Dios. Las nuevas generaciones adolecen de paternidad, y eso es la esencia de la Agenda 2030, esa es del nuevo orden mundial. ¿Sabe cuál era el plan del diablo? A través de la Agenda 2030, a través de los poderosos del mundo, el objetivo del diablo es que las nuevas generaciones cada día se alejen más de Dios. Y si usted se aleja de Dios, se siente más huérfano. Acérquese a Dios, hijo. Se va alejando, medio huérfano. Eso es lo que pasa. Cuando usted se aleja de Dios, se siente huérfano. Usted no es, se siente. Porque el diablo logra engañarlo para que se sienta huérfano. Eso, me moví mucho, perdón. Me regañé. Entonces, el diablo quiere que tú te sientas huérfano, porque el huérfano está desprotegido, es presa del diablo. El diablo puede hacer lo que quiera con él. Pero en cambio un hijo, tan pronto el muchachito por ahí le pega una pedrada, entra llorando de papá, me pegaron, y sale el papá. Obvio no va a hablar con el niño ni se va a hablar con el niño, busca al papá del niño, ¿sí o no? Busca al papá del niño, y eso se resuelve entre adultos. Porque se detecta que hay un problema de educación, de formación, seguramente un hogar muy violento, etc. Eso no es el tema, pero quería decirles eso. Las nuevas generaciones, ¿qué está pasando con los muchachos hoy en día? Según el nuevo orden mundial y lo que está sucediendo conforme a la Agenda 2030, el objetivo es que los muchachos se alejen de su hogar, que los muchachos antes de tiempo se vayan de la casa, que los muchachos antes de tiempo se entreguen a las redes sociales, que los muchachos antes de tiempo empiecen a experimentar como si fueran grandes. Y hay gobiernos en las naciones
que están alcahueteando a los muchachos, la rebeldía. Hay gobiernos en las naciones que están alcahueteando la rebeldía de los jóvenes. Aquí en Colombia les están ofreciendo, en noticias yo vi, un subsidio de $1 millón a muchachos de 14 y 15 años para que vivan libres. Y uno ve muchos jóvenes sin Dios y sin ley haciendo lo que quieren porque no hay un papá, supuestamente no hay un papá, porque el propósito del diablo es que la gente no conozca a Dios como Padre. Entonces este nuevo orden mundial y los tiempos que estamos viviendo son muy difíciles porque se está atacando. El Señor me decía, es necesario aclarar el diseño de paternidad, que todo el mundo sepa que yo soy su padre. Se está atacando y se está levantando la gente, los jóvenes sobre todo, las nuevas generaciones, se están levantando contra Dios, atacando su paternidad. Como escritora tuve la oportunidad de participar en tertulias, en conversatorios y compartir con otros escritores y me entrevistaban, etcétera, etcétera. Y yo escuchaba mucho lo que decían los otros escritores sobre los libros que escribían. Usted puede escribir lo que quiera, puede escribir basura o puede escribir tesoros preciosos. Usted puede escribir lo que le da gana. Y lastimosamente, esa influencia de lo que se escribe, eso está llegando a los jóvenes. Entonces había una señora en la entrevista, no sé si ustedes vieron porque yo subí la entrevista en redes sociales. En la página de Facebook de Diana Cárdenas está la tertulia. Fui entrevistada y entonces la entrevistadora le preguntó a alguien en un asunto, un rollo, usted lo vio, ¿cierto? En un rollo ahí pues de que el hombre se autocree o el hombre se autoabastece, como que yo con yo pues, porque yo no necesito de Dios. Era algo así. Y empezó a atacar la paternidad, empezó a hablar, es que es necesario la emancipación. Además que era un tema muy llevado como al feminismo. Dice, es que es necesario la emancipación de la mujer, porque es que la mujer ha sido muy maltratada. O sea, todo ese discurso de pobrecito yo que el diablo maneja para enredar a la gente y llevarla a la autocompasión. Porque si tú te sientes pobrecito, tú no vas a aceptar la disciplina de Dios, ¿sí o no? Porque pobrecito yo. Cuando muchachitos rebeldes uno habla con ellos, es que mi papá, y empiezan a quejarse y solo se enfocan en lo malo que hacen los papás, en el correazo, pero no reflexionan por qué le pegó, no reflexionan por qué lo regañó. Entonces, ya me estaba olvidando. Entonces, en esa tertulia, aquella persona decía eso, que es hora de emanciparnos, que porque la figura de paternidad, algo así como que ha fracasado, la figura de paternidad ha fracasado, que hoy en día, y me dan a mí la papaya después para responder. Y yo les dije, mire, hay un Dios que es padre, no es madre. Porque además hablaba de la diosa madre, ¿no? De que la maternidad, no digo quién, la diosa madre. Y entonces habla de la maternidad, o sea, desplazamos la paternidad y aceptamos solo la maternidad para que las mujeres se puedan emancipar, para que las mujeres puedan hacer cosas que no están diseñadas para hacer. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que habló de todas estas cosas como mujer desde su visión y su óptica del feminismo, y luego entonces me dieron la palabra a mí, me hicieron otra pregunta y yo la respondí en cuestión de segundos, inmediatamente abordé lo que ella había dicho, porque eso era una entrevista que estaba viendo muchas personas, y entonces la gente se iba a quedar con lo que ella decía, porque como no leen la Biblia, entonces se comen todo el cuento que les dicen en redes sociales, se comen todo el cuento que les dice el enemigo, a través de los falsos maestros y falsos profetas que hay hoy en día. Entonces lo que yo le respondí, yo les presenté a Dios como Padre, y yo le dije, el problema no es la paternidad, porque es que Dios es Padre y la paternidad es un estado de cobertura que salió del corazón de Dios. La paternidad es un diseño. Usted no puede atacar el diseño porque un baboso fue mal papá. Una cosa es el diseño, y escúchenlo todos. Una cosa es el diseño y otra cosa es que alguien no entienda el diseño y haga las cosas mal. ¿Amén? Que hace las cosas mal, eso es otra cosa. Yo no puedo decir que la paternidad es un fracaso
o que la paternidad usted y yo no la necesitamos, que no necesitamos papá, simplemente porque había malos padres. Eso no tiene nada que ver. Dios siempre será padre. Amén. Amén. Entonces, como les estaba diciendo, se levanta el concepto de ellas, ellos, ellas, como si Dios hubiera creado a Adán, Eva y Pepito. No, Dios creó a Adán y Eva. Dígale que tiene al lado por si de pronto no sabe. En los videos de TikTok, en los videos de Instagram, no sé qué, de pronto metieron a un Pepito ahí en la creación en el huerto de Edén. Dígale que tiene al lado. No existe Pepito, solo hay Adán y Eva. Suena chistoso, pero hay. Dígale que tiene al lado, hay. Una mujer atrapada dentro del cuerpo de un hombre, por ejemplo. ¿Eso qué es? Eso es falta de identidad. ¿Entienden? ¿Cómo así que atrapada, una mujer atrapada en el cuerpo? No, entonces el día de la mujer, ¿a quién le celebran? ¿A él o a ella? ¿Cómo hace? En redes sociales, un hombre que se vistió de perro pagó $70 millones por un traje de perro y vive como perro, en 4 patas todo el tiempo, come las croquetas, toma agua con la lengua como si fuera un perro. Y es mascota como de la esposa. Yo no sé quién es esa señora, pero eso es abominable. También vi en redes sociales un hombre que dice que es bicicleta y se hizo instaurar en su cuerpo así como los Transformers, como las películas de Transformers. Se hizo instalar en el cuerpo. Yo no sé si le enterraron tornillos y varillas, yo no sé qué fue, pero es una cosa abominable. Y el tipo tiene hermanos, el tipo tiene de aquí para abajo. Es una bicicleta. No sé cuántos millones pagó, pero es una bicicleta. Y lo que me da risa es que en el video él trata de andar y cada rato mantiene caído. Eso es abominable. Una mujer, sobre todo en Canadá se aprobó, en muchos países se ha aprobado esto, pero hablo en caso específico en Canadá, que se aprobó el matrimonio de una mujer con su gato. Entonces, ¿qué va a tener? ¿Gatúbelos? ¿Qué? Una mujer se casa con un gato. Hay personas que se están casando con perros y tienen ceremonia y todo. La luna de miel yo creo que la han tenido todo el tiempo, desde que se pervirtió. Pero eso es abominable. Eso va contra el diseño de Dios, de la identidad. Repita conmigo, eso va contra el diseño de la identidad. Tenga claro quién es, papito. Para que cuando en el colegio le hagan bullying, usted sabe quién es. Y usted no se la deje montar de nadie. No que se va a agarrar a puños, no. Pero usted sabe quién es el Cristo. Hermanos, ha llegado la hora de que la iglesia se levante y brille. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ha llegado la hora de que usted sepa quién es y levántese en consecuencia. Porque el diablo lo que quiere es que usted esté ahí tímido, apagado, llevado de la rome, que le dé pena hablar y usted con unas ideas tremendas. Un hombre grande, una mujer grande y calladitos y nunca hablan, nunca se hacen las cosas para lo que Dios las llamó o para que Dios los llamó. ¿Por qué? Porque tienen miedo, porque piensan que no es importante. Pero es un problema de identidad. Repita conmigo, problema de identidad. Los hombres que se casan con muñecas, ¿han visto eso? Los hombres que se casan con muñecas tienen un problema psicológico tan tremendo, una barrera. Les da miedo sentirse traicionados. Una muñeca no los va a traicionar, una muñeca no les va a cantaretear. Entonces, ¿hasta dónde hemos llegado, hermanos? Hemos llegado a una distorsión de la identidad de nosotros como seres humanos. Miren, el diablo siempre quiso cuestionar a Dios como papá. El problema del diablo, esto es una noticia que les tengo, el problema del diablo no somos nosotros. Él no tiene problema con el ser humano, él tiene problemas con Dios Padre. Contra él es que se levantó y por eso ataca todo lo que él ama. El problema es con Dios. O si no, él no vendría a tratar de destruir a la creación. El centro del evangelio y el plan de salvación es que todos volvamos al Padre, porque de allí salimos.
Yo les voy a decir por mi experiencia personal. Ahorita les voy a decir un pedacito de mi experiencia personal. Pero déjenme decir una cosa. Cuando usted conoce a papá, usted nunca se aparta de los caminos de Dios. Cuando usted conoce a papá, es como usted regresar a la casa, como el hijo pródigo, regresa a la casa, se sienta a la mesa, le sirven lo más rico. ¿Quién se va así? Mi hijo lo abrazan, le dan besitos, le pegan con los deditos su papá en el cabello, lo miman, le tienen una gran habitación con una cama bien buena. Yo le pregunto, ¿quién se va de la casa así? Nadie. Cuando les hablo de casa, les estoy hablando del evangelio, de la fe, del plan de Dios contigo, del camino del Señor. Nadie se va de la casa de papá. ¿Sí conoce a papá? Porque si no conoce a papá, ahí fue. Como decimos aquí en Colombia, está bailas. Si no conoce a papá, porque se va a sentir huérfano y va a sentirse solo y se va a pasar deambulando de aquí para allá. Yo conozco gente que nunca tuvo un padre biológico que le diera esa estabilidad y luego cuando crecen se van de la casa. Y luego que se van de la casa, llevan de la rume, como dice la palabra del hijo pródigo, llevan de la rume, les pasan adversidad, les pasan cosas, porque es que no es lo mismo estar en la casa de papá que estar en la casa de alguien. Pero volviendo a este tema, conozco gente que por problemas de paternidad de Dios y también paternidad biológica, son personas que no son estables en un lugar, no construyen nada, no construyen, no edifican nada. Mire, yo no sé específicamente a qué lo llamó Dios, pero Dios tiene un plan que está asociado a su propósito. Dios tiene un plan. Por eso le hizo así con esos ojitos, ese cabello de ese color. Y no es otra sino usted. Y no es otro sino usted. Y Dios tiene un plan, pero entonces para ejecutar, si ustedes en el medio empresarial, si usted puede tener un plan muy bonito escrito, pero usted tiene que ejecutarlo. Y la ejecución no depende de Dios. La ejecución de ese plan tan grande que Dios tiene contigo depende de ti. Pero si uno se la pasa como judío errante, para acá y para allá, un día sí, un día no, hace esto, al otro día ya no quiere, como llaman hoy la psicología moderna, los bipolares. La gente inestable no construye, la gente inestable es inestable porque no tiene identidad en Dios, porque no conoce a Dios como papá. Esto que le digo es importante. Esto que le digo es importante porque esto no es un problema solamente de algunas personas en este municipio, esto es un problema mundial. ¿Cuántos dicen amén? Es un problema mundial de no conocer la paternidad de Dios. El que no conoce a Dios como papá no tiene estabilidad en la iglesia porque se sigue sintiendo huérfano. Así los pastores lo abracen, así lo visiten, así le den hasta para el mercado, le paguen el arriendo, se va a seguir sintiendo huérfano y finalmente se va a ir. La gente en la iglesia que no recibe el consejo del pastor, que no recibe la orientación, que no se goza en la orientación, es porque tiene un problema de paternidad. Y hay que organizarlo. Hay que organizarlo porque usted es el que se lo pierde. ¿Quién de ustedes, bueno, no sé de ustedes quiénes me conocieron, levanten la mano, quiénes de ustedes me conocieron cuando yo no era creyente y que vivía aquí en el pueblo desde niña? Yo le voy a contar una cosa a usted bien tremenda. Aquí en el pueblo me decían la venezolana y me la pasaba en patines de arriba para abajo, de abajo para arriba, tratando de asustar a los viejitos, los que salían de la misa, que mi bisabuela me llevaba todos los días a la misa. Pellizco, levántese, bendito Dios, y me levantaba y así con los brazos iba con ella de la mano para no caerme. Llegamos a la iglesia, si me veía dormida, en la misa de gallo, pellizco. Era la bisabuela pellizco. Y yo me acuerdo que en esa época yo andaba con los patines para arriba y para abajo. Mi vida después, cuando fui creciendo, que el colegio, que esto, que aquello, hasta ahí llego, ya luego me fui a Pereira, la ciudad,
para estudiar en la universidad. Pero de este lugar yo tengo muy buenos recuerdos. Aunque yo no me crié con un papá, yo sí me acuerdo de mi bisabuelo. ¿Y saben algo? Generalmente cuando nosotros no tenemos la oportunidad de tener un papá, Dios siempre pone a alguien para impartirnos la paternidad. ¿Se sabía eso? Nos imparte la paternidad. Un tío, el abuelo, siempre alguien. Cada uno de ustedes cuando estaba niño, si había alguien a quien usted se le pegaba. Si no el papá, era alguien en casa. Y era Dios manifestando esa paternidad. Mire, por causa de que yo no había crecido con un papá, yo actuaba como huérfana y mantenía más desubicada. Gracias a Dios no me fui a las drogas, porque todo el mundo piensa, ay, el testimonio, sí, cómo Dios la sacó de la droga. No es drogadicción. No tuve problemas de eso. Pero sí tenía una vida muy vacía. Allá en Pereira hice la universidad, hice varios estudios, luego me dediqué a la asesoría empresarial y luego empecé a asesorar empresas, a hacer cosas como docente también, etcétera, etcétera. Y ganaba mucha plata, pero mi vida no tenía sentido porque como no tenía papá, yo me había empezado a formar un resentimiento muy grande contra la paternidad. Y pues me volví atea. Y fueron muchos años de ser atea. Y atea no de esos que dicen que Dios no existe, y después tiembla y dicen, ay, Señor, ¿dónde estás? No era atea, pero de las... Porque cuando yo me metía con todo. Aquí, por ejemplo, la gente que me conoce ya en mi época de universidad, ¿se acuerdan? Los que me conocen, cómo yo venía al pueblo a organizar los campesinos para las marchas cafeteras. Me volví comunista y hablaba a la gente en contra de Dios y le daba las doctrinas de Carlos Marx, Mao Zedong, Friedrich Nietzsche, todos esos filósofos ateos que se rebelaban contra Dios. Y hubo varios campesinos que me recibieron, tremendo, que recibieron esas enseñanzas y todo eso, tremendo. Había otros que eran muy religiosos y en medio de su religiosidad no aceptaban, iban a las marchas y había muchos campesinos que me querían. ¿Por qué les hablo yo de esto? Porque una mujer que pasó de ser una niña huérfana, de tener una familia disfuncional, que luego entonces en la universidad se llenó con esas ideas comunistas en las universidades, se llenó de odio, se llenó de rencor, se volvió atea, y después esa mujer desorientada va a enfrentar la vida laboral y toda esta situación, y siempre me seguía sintiendo vacía, porque el ateísmo nunca me llenó, nunca me dio las respuestas que yo necesitaba. Y me sentía muy desorientada hasta un día en que me encontré con Dios, en un encuentro sobrenatural. Y yo creo, Pastor Juan, que yo he sentido y sé, y desde hace tiempo, que va a llegar el momento más adelante que yo voy a dar mi testimonio al pueblo. No aquí nosotros encerraditos, y no, a toda la gente. Usted sabe que yo hablo duro y a mí no me da miedo pararme en el parque, en la plaza, pararme de cabeza donde sea, porque es que yo no niego a Cristo y porque es necesario que la gente, si la gente no viene, vamos a ir por ellos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a ir donde ellos estén. Y ¿sabe qué es lo bueno? Que la gente sabe que no es mentira. Los campesinos, la gente sabe quién era yo. Entonces todo lo que yo voy a decir, sí, yo me acuerdo, sí, yo me acuerdo. Hay gente que sabe que es verdad y que ahora me ven predicar y ven los videos y los mensajes en redes sociales y ahí van recibiendo del Señor. En ese encuentro sobrenatural fue que yo conocí a Dios como Padre. Pues la verdadera prueba,
Para Jesús, cuando fue martirizado, cuando fue crucificado, la prueba más grande para él no fue el sufrimiento. A mí me enseñaban, de pronto en la Iglesia Católica hablan mucho del sufrimiento y el martirio de Jesús, se centran mucho en eso. Luego en una iglesia donde yo fui formada, también hablaban mucho del sufrimiento. Varón de dolores, experimentado un sufrimiento. Bueno, es verdad, porque lo dice la palabra de Dios en el profeta Isaías. Sin embargo, el dolor más grande de Jesús no era el dolor físico que estaba viviendo, ni la humillación, porque lo escupían, lo maltrataban, le hacían de todo. El dolor más grande, ¿sabe cuál fue de Jesús? El dolor más grande fue haber sido separado del Padre por culpa de nosotros, de nuestros pecados, porque dice la palabra que Él cargó sobre sí los pecados de todo el mundo. Cuando Él cargó sobre sí los pecados de todo el mundo y estaba clavado en la cruz, el Padre tuvo que irse, le dio la espalda, no porque el Padre sea malo, sino porque el pecado, y era parte del plan. Entonces Jesús exclama: Padre mío, ¿qué dice? ¿Por qué dijo eso? Sencillo, porque fue separado de Dios Padre. Esa fue la parte más dura para Jesús. No fue morir, no fue dar su vida, no fue sufrir, no fue la corona de espinas. Mire, en estos días que estaba yo estudiando este tema, yo le pregunté al Señor, ¿cómo voy a predicar? Y me decía, predica sobre mi paternidad. Y dentro de la paternidad yo hice una lista de todo lo que Él me decía. La paternidad, varios temas que hay de la paternidad. Y me decía, dentro de esos temas de la paternidad, quiero que hables aquí acerca de la identidad de cada uno de nosotros. Y yo le dije a Él, ¿cómo voy a entender mi identidad? ¿Y sabe a qué me llevó el Señor? El Señor me llevó al momento en que Jesús fue arrestado, crucificado y murió. Ahí el Señor me dio la revelación de la paternidad de Dios y me dio las instrucciones del diseño de identidad. Ya les voy a explicar. Juan 8:24 dice: les digo entonces que morirán en sus pecados si no creen que yo soy. Les digo entonces que morirán en sus pecados si no creen que yo soy. Resulta que esa palabra yo soy, cuando Jesús dijo yo soy, ese yo soy está en mayúscula. ¿Por qué yo soy está en mayúscula? Porque es que no está hablando de cualquier perico de los palotes, de fulano, perenceno, no, está hablando de Dios. Jesús, cuando dijo yo soy, está diciendo que Él es el Hijo de Dios y que Él es el Mesías. Usted nunca vio a Jesús en todo ese proceso de arresto, crucifixión y muerte en la cruz. Usted nunca lo vio con problemas de identidad, dudando. Oiga, al final, ¿yo quién soy, verdad? Yo no soy el rey de los judíos. Nunca. Jesús nunca dudó. Y Jesús no quiere que tú dudes, porque tú dudas. Si Jesús no dudó, si el Señor Jesucristo no dudó de su identidad como Hijo de Dios, porque tú dudas. Porque has dudado de tu posición como hijo. El que duda, acuérdense que es como la obra de mar, dice Santiago, en capítulo 1, versículo 6, y dice, el hombre de doble ánimo es ¿qué? En el versículo 8 dice, el hombre de doble ánimo es ¿qué? Inconstante en todos sus caminos. Y si usted es inconstante, usted no construye nada. Y le tengo la noticia, conozco mucha gente fracasada, que no pelechan, que no levantan cabeza, porque no conocen a Dios como Padre, porque no entienden cuál es su identidad y mucho menos van a saber cuál es su propósito. Usted primero tiene que recibir su identidad, usted primero tiene que tener clara su identidad. Y la identidad no es que un profeta, eso le va a decir mucho cuidado a ustedes con eso. La identidad no es que un profeta o un personaje que le ponga a usted la mano y le diga, así te dice el Señor, tú eres evangelista, tú eres un empresario de qué, tú eres, gloria a Dios, eso son confirmaciones. Yo soy profeta, creo en el don de profecía y no hablo mal de lo profético, no puedo hacerlo porque lo creo, pero mi función principal no es que la gente dependa de mí. A ver, la profeta no quiero que va a hablar, no, a mí eso no me gusta y ustedes lo saben. La misión mía
es que cada uno aprenda a hablar con Dios, porque Dios está accesible a todo el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que si usa el don de profecía para aclarar ciertas cosas o para hablar de alguna manera, pero no puede haber dependencia de la palabra de un siervo o de una sierva. Dependa de Dios y aprenda a hablar con Él. Deje de estar buscando razoneros, mensajeros, porque Dios puede hablar audiblemente. ¿Cuántos dicen amén? Yo soy esa identidad de Dios, y es a través de la revelación de su identidad como nosotros encontramos nuestra identidad. Póngale cuidado. Usted no se puede sentir huérfano si usted conoce a Dios como Padre. Y si usted conoce a Dios como Padre, usted conoce la identidad de Dios. No totalmente, o sea, no nos vamos a meter por el lado teológico. Ay, una herejía, está diciendo que la gente puede conocer a Dios. No, yo sé que Dios es grande, infinito, majestuoso y que nadie puede conocerlo totalmente. Pero sí en lo que nos compete. Yo conozco a Dios en lo que me compete a mí, para el cumplimiento del llamado que Dios me dio. Necesito conocerlo, hombre, en alguna medida, en alguna dimensión, en alguna manera. Yo tengo que conocer a papá para saber quién soy yo. Aquí tiene Jessy, tiene su niño, y yo le digo una cosa a Jessy, que él es papá y él sabe que lo que yo le digo es cierto. Cuando Jessy le habla al niño, le habla de su destino, le habla de quién es, le habla muchas cosas. Ahora en la escuela los niños son muy atacados en su identidad a través del bullying, de ellas, ellos, ellas, a través de muchas cosas. Los niños son atacados, los jóvenes son atacados en los colegios, las universidades, en todas partes. A mí me atacaban por todos los lados, haciéndome sentir huérfana, hasta que me lo creí y me volví atea, porque me dio más rabia contra Dios por el hecho de que yo era huérfana. Entonces esa identidad está en Dios. La registraduría, le voy a decir una cosa que el Señor me dijo, y es que la registraduría nacional, si nosotros conocemos la mano, ¿quién conoce la registraduría nacional del Estado Civil? Donde usted va y reclama ¿qué? ¿La qué? Ajá, el registro de nacimiento y también la tarjeta de identidad y la cédula. ¿Eso qué es, hermanos? Eso se llama, ahorita conmigo, identidad. Entonces, hay una identidad civil. Hay una identidad civil. ¿Por qué? Porque usted no puede andar como un animalito por ahí. Ya no me ese escuadrón. Usted no puede andar como un animalito por ahí y que la gente no sabe quién es. Usted tiene nombre, usted tiene una identidad. Y la registraduría da fe de ello. Porque sus papás dijeron cuando usted estaba bebecito, ¿qué nombre le van a poner? Y entonces dice, Eustaquio. Y así se llamó y así se quedó. Bueno, entonces esa identidad la encontramos en Dios también. Esa identidad que yo le hablo a la registraduría es una identidad civil, terrenal. Pero en el yo soy encontramos nuestra identidad de hijos. Es en él donde está nuestra identidad de hijos. Usted en la registraduría no le van a hablar de Dios como papá, olvídese. Le dan la cédula y si usted tiene problemas con su papá, ahí ve usted cómo arreglar el rollo. Solo identifican. Pero Dios no solo te identifica, Dios te da nombre, Dios te revela su propósito y Dios te dice para dónde tienes que ir, lo que tienes que hacer, cuándo lo tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer y te da los recursos para hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nadie puede sentirse hijo si no conoce a su padre. Yo creo que el niño, el hijo de Jesús se siente hijo porque conoce a papá. Conoce a su papá. Y lo mismo ustedes, se sienten hijos de Dios Padre si lo conocen. Si no, se sienten huérfanos. Y en esa orfandad es que muchos hombres y mujeres desubicados se la pasan viajando, andando, buscando trabajo, se la pasan de aquí para allá y no pelechan, no se establecen, no construyen nada. Y usted nunca puede construir si aquí hace, ¿cómo es que llama pastor? Los cosos esos de las columnas, las cosas, varillas esas. No, eso tiene otro nombre que una vez un ingeniero me dijo, no me acuerdo. Pero esas estructuras de las varillas, usted no puede poner una estructura y va a construir una casa. No, les pongo
la estructura metálica de una columna aquí, luego me voy para el municipio de Santuario y pongo otra columna allá, y luego me voy para Pereira y pongo otra columna allá, y entonces levanto un muro en Manizales, me voy para Medellín, en Medellín pongo unas ventanas así en el aire. ¿Se puede construir una casa así? Entonces usted no va a poder construir su propósito hasta que acepte que usted no es huérfano y deje de andar como judío errante. Un plan. Un plan. Entonces, eso es lo que el Señor quiere hablar a ustedes y a la gente que está viendo este video. Es necesario conocer a Dios como Padre. Y Padre, miren, cuando estaba chiquita, ¿ustedes se acuerdan? Yo no sé, yo creo que había un carnicero aquí en Balboa, un carnicero que le decían el viejo de la bola. Sí, ¿cierto? Sí. ¿Por qué le decían el viejo de la bola? Yo nunca entendí cuando estaba chiquita. El viejo de la bola, yo le tenía miedo a ese señor. Pero resulta que le decían el viejo de la bola, porque resulta que en el cementerio hay una estatua de un viejito sentado, calvito de barba, igualito a él. Y ese viejito calvito, yo no sé si está en el cementerio todavía, está así. La estatua del viejito con la bola, pues como ¿cómo se llama? El globo terráqueo. Y el viejito ahí, con la barba y todo. Y dicen que ese es Dios. Dicen que ese es Dios. Pero a Dios no lo vamos a encontrar en las estatuas. A papá no está en las estatuas. Papá es real. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mire, entonces, en Juan, levante la mano, ¿quiénes quieren saber cómo se puede restaurar la identidad tuya? ¿Quiénes quieren? Mire, esta enseñanza es para restaurar tu identidad. Es para restaurar tu identidad. No vaya a salir de aquí y después que en el colegio le hacen un bullying y que en la casa lo menosprecien y le digan hasta que se va a morir y que en el pueblo entonces tal cosa, el evangelio, la lucha y no sé qué, y empiecen a acusarlo. No vaya a despreciar lo que el Señor le va a decir. Es un mensaje importante. Y vamos a ir por partes. El arresto, la crucifixión y la muerte, para que ustedes entiendan que ahí hay una revelación profunda de la paternidad de Dios, sobre todo de la identidad. Ahí está la revelación de la identidad de Dios. Sigamos, arresto de Jesús. Juan capítulo 18, para los que están escribiendo, Juan capítulo 18, versículos del 4 al 6, leo rápidamente. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron, estaban hablando de los soldados romanos cuando fueron a prenderlos, ¿se acuerdan? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces digo, ¿a quién buscáis? Le dice Jesús a los soldados romanos, ¿a quién buscáis? Ellos respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Yo soy. Pero cuando él dijo yo soy, él no dijo no, yo soy fulano, no, él dijo yo soy. Entiendan que una cosa es alguien que diga yo soy, pero otra cosa es que Dios diga yo soy. Que el Mesías, el Hijo de Dios, diga yo soy. Ese yo soy es diferente, hermanos. Ese yo soy es con Y mayúscula. Yo soy. Porque está revelando su naturaleza. Está revelando Dios quién es. Entonces, miren lo que pasó ahí, que es cierto. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que lo entregaba. Versículo 6, que es el más importante. Cuando les dijo, yo soy, ellos retrocedieron. ¿Y qué pasó? Cayeron en tierra. ¿Es que acaso eso es así? Vaya usted a la estación de policía aquí. Vaya aquí a la estación de policía y párese a los policías y dígale, yo soy Pepito. A veces se desmayan. ¿No? Lo sacan a uno ahí más fácilmente, lo meten a uno ahí. Se meten en un problema. Como en esas marchas carreteras que yo organizaba una vez, organizé un paro, movilizando un poco de gente, y el comandante de la policía me iba a meter a la cana. Entonces, mire, una cosa es que un simple parroquiano diga, yo soy, a que diga Dios, yo soy. Cuando él dice, yo soy, Dios mío, es una gran revelación.
Jesús se mostró a los soldados romanos como el Salvador del mundo. Y por eso se cayeron, no, y temblaron. Y de hecho, hay como una película también que habla del centurión. Hubo soldados romanos. Lo que pasa es que la palabra no puede hablar como dice Juan. No es que no cabrían los libros en el mundo si escribiéramos todo lo que pasó. Está lo más importante, lo que el Espíritu Santo consideró que era necesario. Pero yo me imagino que de todos los soldados que cayeron, hubo soldados que aún viendo esa muerte tan horrible de Jesucristo y que las tinieblas y esto, aquello, y los muertos se levantaron de las tumbas, creyeron. Hubo soldados romanos que se convirtieron en discípulos de los apóstoles en el libro de los Hechos, estoy segura. Estoy segura. Dice Pedro, seguimos ahí. Pedro negó ser seguidor. Hay gente que dice, es que Pedro negó a Jesús. Mira, es un error doctrinal. Pedro no negó a Jesús, porque cuando yo niego a Blanca, yo digo, Blanca no existe. Oye, sí, no existe, estoy negando su existencia. Pedro no negó a Jesús. Pedro negó ser seguidor de Jesús. Es decir, eso quería aclararlo. Nosotros somos quienes negamos nuestra identidad. El diablo no puede contra la asignación que Dios nos ha dado y siempre ataca para que dudemos de quiénes somos. Mire, el diablo a usted no le puede quitar la identidad. Eso es como en la identidad civil terrenal. ¿Sí? Yo tengo mi cédula. Me pueden robar la cédula, el bolso, todo, pero no me pueden robar mi nombre. No me pueden robar mi identidad, en qué año nací, dónde la cédula saqué aquí en Balboa. Nadie. ¿Yo qué hago? Voy otra vez a la registraduría, saco otra cédula. ¿Por qué? Porque es que mi identidad no la pueden robar. Lo que pasa es que nosotros, a nivel espiritual, no entendemos que es lo mismo. A usted no le pueden robar su identidad. A ustedes no le pueden atacar, menospreciar, menoscabar y poner en duda quién es. Y hay una línea, a mí me choca, hermano, le voy a decir una cosa, a mí me choca algunos cristianos, hasta predicadores, que lo atacan a uno, dicen que uno es orgulloso, que uno es soberbio, hasta Jezabel lo pueden acusar a uno, simplemente porque yo digo quién soy. Yo no tengo miedo de decir quién soy. Yo no tengo miedo de lo que Dios me llamó a hacer. Cuando el rey David sintió temor de decir quién era y de enfrentar a Goliat. Cuando el Señor Jesucristo tuvo temor de reconocer quién era delante de la gente. Sino que hay un concepto religioso y eso es falsa humildad. Cuando dice, usted quiere, no, yo soy un pobre gusanito de Jacob. No sé, usted no se vaya a sentir como un gusano, porque esa palabra gusanito de Jacob era una palabra de ternura, pero no era una palabra de Dios de menosprecio hacia usted. Entonces, si alguien le cuestiona sus capacidades, sus habilidades, si alguien lo cuestiona como una persona de palabra, un ser íntegro, si alguien murmura contra usted, si alguien se levanta contra usted y murmura contra usted, el problema es suyo si les cree. El problema es suyo si va a dejar que el diablo le siga atacando su identidad. Usted es el problema. Así como a usted le roban la cédula, van a la registraduría a sacarla. Si a usted le atacan su identidad y se le mueve el piso, vaya el Padre y vuelva a recordar quién es. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Juan 19, del 10 al 11, dice, le perdonan que no los deje buscar porque estamos cogidos de la tarde. Bueno, el pastor me dio permiso, ¿cierto? Eso. Entonces le dijo Pilatos, a mí no me hablas. Póngale cuidado. En el arresto de Jesús llevaron al Señor Jesucristo delante de Pilatos. Y entonces hablando con Pilatos, él comienza a hacerle cuestionamientos a Jesús, pero era el diablo a través de ese hombre, de ese funcionario representante de Roma. Ese funcionario atacaba a Jesús. Póngale cuidado a este diálogo tan interesante. Dice, entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas?
no sabes, porque él no le quería hablar, porque usted se rinde de los judíos, ¿por qué me lo trajeron los judíos? Cuénteme, ¿quién es usted? ¿Qué le pasó? Y Jesús no le contestaba. Y entonces Pilatos le dijo con esa arrogancia: ¿no sabes que tengo la autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? Imagínense, no sabía de quién le estaba hablando. Y él respondió Jesús: ninguna autoridad tendrás contra mí, perdón, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Y arriba no es el segundo piso del edificio donde estaban. Está hablando del cielo. ¿Está hablando de quién? Repita conmigo: el Padre. Entonces, póngale cuidado. Si alguien le dice: es que usted come porque yo le doy trabajo, si no usted se muere de hambre, usted le va a creer. Dice: es que usted, su ministerio, lo que usted dice tener, si no lo patrocina alguien, si no esto, si no aquello, usted se muere, usted se seca, usted no pelecha. Repita conmigo: en ese momento, diga más fuerte, en ese momento, voy al Padre. Porque vamos donde papá, porque ahí dejamos tanta bobada. Y ahí confirmamos nuestra identidad. Se acabó la bobada, se acabó el cuento, se acabó la confusión. Porque usted sabe quién es. Entonces, es que a mí me parece tremendo lo que respondió el Señor. Aprendamos de él. Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dado de arriba. Por tanto, póngale que dice: el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Nuestra identidad no se pierde con los pecados. Eso es otra cosa que les estaba diciendo. Y eso no es falsa doctrina. Pilas con eso. Nuestra identidad no se pierde con los pecados. Porque es que la identidad usted no la recibió cuando se convirtió. La identidad la tenía el Padre desde antes de la creación del mundo, a través de un diseño. ¿Cuántos dicen amén? Es a través de un diseño. Entonces la gente, cuando ve que alguien cae en pecado, no, ya se lo llevó el que lo trajo, ya no hay nada que hacer. Usted no se llama Blanca, ya no se llama Jessy, ya no se llama José, ya no se llama Yohai, ya no se llama Elisa, ya no se llama María Elena. Vaya, ya usted quedó sin identidad por haber pecado. Eso no es así. El pecado no nos quita la identidad. Si a usted se le pierde la cédula, se la roban. ¿Será que usted pierde la identidad? Dice: el ladrón se llevó mi nombre. ¿Cómo es que yo me llamo? Se llevó mi cédula. Yo no me acuerdo quién me llamo, ni qué estatura tengo. Se me olvidó dónde vivo. Se me olvidó cuando nací. ¿Cuántos años tengo? ¿Se lo digo? Eso no pasa. Y lo mismo, pueden suceder muchas cosas. Mire que este mouse no me está corriendo. ¿Dónde está el ingeniero? Ay, poder de Dios. Venga, por favor, que me ayude. Yo creo que esto aquí se... no, ya, listo, qué pena con ustedes. Bueno, entonces nuestra identidad no se pierde con los pecados. Así como si perdemos la cédula, cuando nos roba un delincuente o cualquier cosa, nosotros no perdemos la identidad. Es más, quiere que les diga una cosa: cuando un delincuente, un ladrón, un asesino en serie, un narcotraficante, una persona, vea, así sea el más malo, el más perverso, el más maldadoso, no pierde la identidad, ¿cierto que no? Tiene cédula, tiene nombre, tiene fecha y lugar de nacimiento, así sea muy malo. Lo que pasa es que queda como un delincuente muy identificado, pero no deja de tener identidad. No deja de tener identidad. Por eso es que se llama los antecedentes disciplinarios, ¿se acuerdan? Creo que es la Procuraduría, la Procuraduría, creo que es. Y ahí se sacan los antecedentes disciplinarios para contratar a alguien. ¿Por qué? Porque ya aparecen si hay registros de delincuencia. ¿Y cómo enlazan los registros de delincuencia? Los enlazan con su identidad. Los enlazan con su identidad. Seguimos ahí, en la red. ¿Cuántos están bendecidos con esta palabra? Juan 19:15 dice: pero ellos gritaron: ¡fuera, fuera, crucifícale! Pilato les dijo: ¿a nuestro rey es de crucificar? Ellos respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Frente a eso, el Señor me dice que el que tiene, póngale todo lo que le voy a decir,
En esa época los fariseos eran muy religiosos, se sabían la Biblia de memoria, había maestros de la ley, etcétera, etcétera. Supuestamente practicaban y supuestamente conocían a Dios. Si conocían a Dios, ellos decían conocer a Dios y conocían el camino para tener comunión con Dios, porque no conocieron al Hijo. Hay gente que practica religiones y nunca conoce a Dios como Padre. El que tiene problemas de identidad sucumbe ante el control y manipulación de otras personas. Esa noticia les tengo, y aún cristianos. Vuelvo y la repito. El que tiene problemas de identidad, de esa paternidad de Dios, sucumbe ante el control y manipulación de otros. Pone la mirada en el hombre. Es que yo no puedo ser alcalde del municipio si no estoy patrocinada por un cacique, por uno de esos caciques políticos. Pues no. ¿Cómo le parece que usted tiene una mejor palanca que está en el cielo? ¿Cuántos dicen amén? Le voy a contar un testimonio. Esto no hace parte de la predicación, pero va al lugar, con el permiso de los pastores. Resulta que yo tuve la oportunidad de conocer a un representante de la Cámara, a un congresista. Y este hombre, lo contacté porque Dios me dio una palabra para él, le escribí un correo ahí general que encontré en internet y me contestó él personalmente, me dio su número, me dio todo. Y entonces el día que yo viajé a Bogotá para entrevistarme con él, porque yo dije que yo le tenía una palabra profética de parte de Dios, y él es creyente. Resulta que él fue por mí, me recogió, y me da risa porque él, siendo un congresista de la República, andaba con una maleta rosada que parecía como la maleta de la Barbie, porque esa era mi maleta. Y entonces él andaba con su saco, con una elegancia ese señor, y muy bien puesto, un señor muy decente, y con la maleta mía por toda esa parte de donde llegan los pasajeros, los viajeros, y él andando con esa maleta rosada, me dice, discúlpeme, venga, yo le ayudo, pues como caballero, y con la maleta rosada. Cuando yo la maleta rosada, a mí me dio una risa. Y entonces hablé con él, y ¿sabe qué me dijo? Me dijo, mire, yo a usted le voy a dar un testimonio de lo que pasó, cómo quedé yo nombrado en el Congreso de la República. No recuerdo qué año fue, ni tampoco voy a decir quién. Pero entiendan esto, para los que están aquí, que saben y tienen sueños para ser personas de gobierno. Él me dijo, mire, la verdad yo no sé por qué quedé, la verdad yo no sé qué hago en el Congreso de la República, pero yo sé que Dios me estableció allá un lugar, estaba destinado a ser congresista, estaba destinado a tener ese cargo de autoridad. Y lo que pasó, y me decía, mire, en mi tarjeta, eso fue como recién elegido, me parece, sí, como un mes después. Y él me dijo, me mostró el tarjetón, él me llevó al Congreso, estuvimos en la oficina, recorrimos, porque yo necesito orar en el Congreso de la República, bien pueda, y todos los permisos y todo, y yo entré. Y eso allá puede ser, imagínense ustedes, mejor dicho, imagínense yo en el Congreso de la República. Y entonces él me mostró, me habló, me dijo, mire, en el tarjetón yo tenía el número tal, a mí se me olvidó, en el tarjetón yo tenía el número tal. Y había una como de la comunidad LGTBI, como algo así, una mujer, que tenía un número que se confundía fácilmente con el de él. Y él se reía y me dijo, estoy seguro que todos los votos, la mayoría de los votos de ella, porque ella perdió, ella se quemó. Y la mayoría de los votos de ella pasando para mí. Entonces imagina los ángeles del cielo, vos marque este, y marque este. Y entonces la gente marcó el tarjetón de este varón. Den un aplauso al Señor, pues por eso. Eso es un motivo de darle la gloria a Dios. Entonces, por eso es que me decía, por eso es que yo la recibo, porque yo creo que el poder de Dios es real y yo estoy en mi mejor momento espiritual. Y entonces hablamos acerca del país, hablamos de muchas cosas, le di la palabra que el Señor le tenía, la instrucción. Y bueno, digamos, ya después que pasó el periodo, él estuvo trabajando como en una entidad muy importante a nivel nacional, era la autoridad, el presidente. Entonces, no estaba hablando yo con cualquier persona por ahí, yo estaba hablando con un hombre tan importante, porque yo después de cuando vi la trayectoria de él, luego que salió del Congreso y fue puesto en estos cargos, yo decía, wow, esto no era cualquier persona, y que cargaba una maleta rosada de la Barbie,
por toda la calle. Pero, ¿por qué les estoy hablando de esto? Porque usted no necesita, y escúchenme todos lo que les voy a decir, usted no necesita del hombre para cumplir el propósito de Dios. Cuando usted pone la mirada del hombre, en el hombre es el que le da la papita, el hombre es el que le da el sueldo, el hombre es el que le da esto, el hombre es el que lo pone a usted en la posición, el que le da el trabajo, que todo eso. Cuando usted se pone con esas bobadas, sabiendo quién es usted, Dios se queda quieto. Y por eso usted no prospera, porque dice la palabra en Jeremías. Eso está en Jeremías capítulo 17, versículo 5. Dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Repita conmigo: maldito el hombre que confíe en el hombre. Entonces a eso se refiere, mire, a eso se refiere el Señor Jesucristo. Y esa fue la revelación que el Señor me dio con respecto a la paternidad. Cuando Él dijo, usted a mí. Mire, Pilatos era la máxima autoridad, ¿sí o no? Pilatos era la máxima autoridad gubernativa, representante nada más y nada menos que del César, la autoridad principal. Y se le presenta a Jesús con esas ínfulas y le dice: yo tengo el poder para que lo crucifiquen o para que lo liberen. Como quien dice: ríndase, papito, venga para acá, diga a ver qué es lo que pasa, llore, abráceme, arrodíllese. Y Jesús dijo: ninguna autoridad tienes sobre mí, a menos que el Padre te la haya dado. Pero como el Señor sabía que Dios Padre no le había dado autoridad a Pilato y que todo esto era parte del plan de salvación, por eso no se rindió. Entonces usted podría decir: actuó con soberbia, con orgullo, porque es que el diablo quiere acusarte cuando tú no te bueno, en el buen sentido, ¿no? Porque también está el otro extremo de la rebeldía. Pilas pues, tampoco estoy hablando que se emancipe y sea rebelde, no, respete autoridades, respete. Si usted no respeta es porque le hace falta conocer a Dios como Padre. Pero si bien es cierto que hay que respetar autoridades, hay que respetar a la gente que está en eminencia, el respeto hacia Dios es más grande. Y lo que usted es, el respeto hacia sí mismo también tiene que ser importante. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El respeto hacia sí mismo es importante. Usted no puede dejar que cualquiera llegue y barra el piso con usted. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Qué es lo que le va a dar aquí una casa? No. Levántese, debe estar arrodillado, que Dios usted le pueda dar un condominio. Entonces siempre líderes, por ejemplo, los líderes en el campo laboral, aún líderes espirituales. ¿Cuánta gente hay que pone la mirada? Ay, en el siervo tal, en el ministerio tal, porque es que yo voy a trabajar con esa organización, porque es que me dan mucho dinero en las misiones, no sé qué. Eso no es así. Eso no es así. Ponen su confianza en que el hombre es el que les da el sustento, la posesión y la autoridad. O sea que empiezan escuchen una cosa, el hombre que confía en el hombre, porque a Dios le ofende tanto que usted confíe en el hombre y ponga la mirada en el hombre. ¿Sabe por qué? Porque usted está desplazando la función de paternidad de Dios hacia otra persona. Aunque usted no sea consciente de eso, está considerando papá a aquella persona que le patrocina. Yo le digo una cosa: si alguno de ustedes aquí se levanta algún día como alcalde de este municipio, en consecuencia como gobernador, en consecuencia como congresista y en consecuencia como presidente de la República de nuestra nación, déjeme decirle que si usted no conoce la paternidad de Dios y si el Padre no se haya revelado realmente a su vida, usted fracasa, porque en cualquier momento le ofrecen el billetico, le ofrecen la mermelada, le ofrecen cualquier bobada o lo presionan para que usted haga y favorezca y haga lo que quiera. Lo he dicho, desde el cargo, es que eso ha pasado, desde el mismo cargo público, desde la posición de gobierno. Hay alcaldes que no gobiernan, hay un poder detrás de ellos solamente son como muñecos que hacen lo que el cacique les diga, que hacen lo que, ¿sí o no? Que hacen lo que la gente les diga. Ahí no está la paternidad. Es claro que una persona que se deje manipular de otro, una persona que se deje controlar del otro, renunciando a quién es, a su identidad, es claro que no tiene a Dios como Padre. Y lo mismo los muchachos aquí, los jovencitos que están aquí. Usted no se le olvide quién es. Deje de tratar de parecerse a Britney Spears, deje de tratar de parecerse a Shakira, deje de estar usando con la ropa descaderada y deje de estarse
haciendo daño en el cabello para andar como esa cantante que se cambia de color de pelo cada ratito. Va a ir a quedar calva. Karol G. Usted no es esa persona. Usted es quien es. Entienda quién es. No imite a nadie. Y no se debe influenciar de nadie para que usted sea como él es o para que usted viva como sus condiciones. La manipulación es del diablo. La manipulación es del diablo, el control es del diablo. Nadie puede someterte. Hay jovencitos, hay sectas satánicas en los pueblos. Escúchenme esto, hay sectas satánicas de jovencitos, hay hasta niños de 8 años que hacen rituales satánicos y son tremendos espiritistas y gente que se mueve en el mundo espiritual y reclutan a otros niños, pero el pretexto para ello es a través de las señales, muchas cosas, y empiezan a reclutar y empiezan a adoctrinar a los niños cuando los meten a la secta para que aprendan a odiar al papá, a odiar a la mamá, a enfocarse en las cosas malas que hacen los padres, como si nosotros tuviésemos todos papás perfectos. Mi papá, mi mamá no fue perfecta, pero los amo y los respeto. Gracias a Dios por los chancletazos, gracias a Dios por los correazos. O si no, yo sería una mujer desordenada, yo sería una quién sabe quién. Le doy gracias a ellos. Entonces, vamos a leer Juan 20 del 30 al 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Eso quiere decir, hermanos, que es la identidad del Hijo de Dios, del Mesías, la que da vida al mundo, porque hay gente que no tiene vida espiritual, que es apagados, que hoy en día vienen al culto y en otros días no vuelven. Nada más que, no sé, como que desanimado, como que en esa iglesia no se manifiesta Dios, no, el problema no es la iglesia, no es el pastor, el problema es que usted no conoce a Dios como Padre. Y si no conoce a Dios como Padre, no va a conocer a Jesús como Hijo. Y si no conoce a Jesús como Hijo, no tiene vida, así de sencillo, porque Jesús es vida. ¿Cuántos dicen amén? Es la identidad del Hijo la que da vida al mundo. Por eso quien recibe esa vida abandona el pecado y todas las formas equivocadas de relacionarse con Dios, incluyendo la religión. En la religión hay un problema de identidad, y voy a decirlo. Mire, la gente que adora las imágenes son hechas de madera, otras son hechas de yeso, otras son talladas en piedra, ¿cierto? Viene de la piedra. Cuando usted mira una imagen viene de un material orgánico o inorgánico. Las imágenes son construidas. Si usted tiene duda con eso, hágame el favor y váyase a leer Isaías 46, que el Señor le explica cómo es que hacen las imágenes. Entonces, volviendo al tema, todas estas imágenes son desprendidas de elementos de la creación. Vuelvo y repito, todas las imágenes son desprendidas de los elementos de la creación, materiales que Dios creó, los árboles, los ríos, las piedras, todo eso. Dios lo creó. Entonces, ¿qué hace el hombre? Coge de la creación y empieza a labrar, a hacer como una manufactura y como una cosa artesana, y forma y edifica una figura, una escultura, y luego la pone y se arrodilla. Lo que le sobra, si la hace de madera, la pone ahí de madera, y la madera que le sobra la mete a la hoguera para calentarse. Así dice Isaías 46. Entonces, ¿cómo es posible que del mismo material salga algo a quien usted le rinde pleitesía y al mismo tiempo un material para quemar, para que dé calorcito, combustible? Fíjese eso. En el libro que Dios me permitió escribir, llamado Diseño Original del Hombre, yo hablo acerca de un tema que es mayordomía. Levanten la mano, ¿cuántos han leído ese tema, ese capítulo? Ese capítulo de mayordomía habla, si ustedes se acuerdan, habla de que cuando alguien es puesto en autoridad para administrar y cuidar a otra persona o a algo, esa persona quiere decir que tiene una autoridad superior, porque usted no puede administrar ni ordenar. El pastor, por ejemplo, no puede ir a pedirle a un discípulo: oiga, entonces, ¿qué predicamos hoy? No,
porque hay rangos de autoridad. Entonces la idolatría es un problema de apreciación de los rangos de autoridad dentro del diseño de Dios. ¿Por qué es un problema la idolatría? Es un problema de entendimiento de ese rango. Porque entonces la gente se postra delante de las piedras, delante de la madera y delante del yeso que ellos mismos fabrican y hacen las estatuas y hacen estas imágenes. ¿Sí me va a entender? Entonces, yo leí en Génesis, cuando estaba escribiendo el libro, Dios me llevó a Génesis, y en Génesis dice, Dios le dice a Adán, cuidad la tierra, ¿se acuerdan? Cuidad la tierra, sojuzgarla. Porque dice, ¿qué es sojuzgar? Domine sobre la tierra, porque es que nosotros tenemos autoridad. Pero entonces el hombre, en vez de dominar la tierra y sojuzgarla, la adora. Adorando los elementos de la creación y lo que hay en la naturaleza, abraza un árbol, le reza, las imágenes las hace de la misma creación. Fíjense cómo es eso. Fíjense lo que sucede. Y Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 25, adoraron en vez de adorar al Creador, adoraron a la creación. ¿Sí o no? El que no conoce el yo soy, nos hace seguir viviendo. El que no conoce el yo soy, sigue viviendo esclavo del pecado. Y el pecado, realmente, hermanos, el pecado ya no es necesario para un hijo de Dios. Y le voy a decir una cosa: si usted tiene una revelación de Dios como Padre, usted ya le acaban las ganas de pecar. Obviamente la carne sigue ahí, obviamente la humanidad sigue ahí. Usted se puede ir a la rabia y, o sea, esas cosas sí, pero usted inmediatamente se acuerda que es un hijo. Usted ve, el hijo de la casa no tiene que pelear para ir a sacar la leche de la nevera. A no ser que no lo conocía, que le diga mamá, ay, no gaste la leche mañana que está de ayuno. Bueno, es otro tema. Pero normalmente es cierto, usted tiene que pedir permiso para sacar algo de la nevera. Porque saca la nevera las cosas, con la libertad se va metiendo, ¿usted por qué se mete a su casa? Su casa, así es, amén. ¿Y por qué usted entra a la presencia de Dios tan fácilmente? No tiene que meterse 40 días en ayuno, usted ya cuando quiere, usted ya está en la presencia de Dios. Así como estuvimos ahora, ¿se acuerdan? Ese tiempo que estuvimos, los cielos se abrieron y Él mismo. Estuvimos en la presencia de Dios. Usted no necesita meterse 40 días de ayuno para poder ser digno y entrar a la presencia de Dios. No estoy hablando en contra del ayuno, pilas con eso. Le estoy hablando que dice la palabra que Cristo pagó el precio por nosotros para que nosotros podamos entrar confiadamente. Hebreos 9, del 19 al 20. Dice, podemos entrar. ¿Gracias a qué? Gracias a la sangre que Él pagó un precio por usted y yo. Y ese precio significa algo, ese precio tiene, esa sangre con la que Él pagó, eso tiene poder. ¿Cuántos dicen amén? Entonces toda la Biblia expresa la identidad de Dios. Por eso el diablo no quiere que la leas. ¿Se acuerdan ustedes en la época del oscurantismo, el siglo XIII, XIV, donde le decían a la gente que no podía leer la Biblia? Un papa, ¿cómo le parece? Un papa de la Iglesia Católica, Pío XIII creo que fue. Este papa, en esa época, en el siglo XIII o XIV, no recuerdo, escribió una carta, pero que era la carta papal, diciendo que está prohibido leer la Biblia, que solamente los sacerdotes eran los que tenían la potestad para instruir al pueblo. ¿Cómo le parece eso? Eso es parecido como a esos profetas y a esos maestros, esa gente que dice, no, es que la palabra, yo quiero que Dios me hable a través del siervo. Y es la misma cosa. Eso como se llama, repita conmigo, control se llama. Eso se llama control. Toda la Biblia expresa la identidad de Dios. ¿Y sabe por qué hay control? ¿Sabe por qué prohibían en el siglo XIII y XIV leer la Biblia? Porque aún en este tiempo dicen muchas veces, no lean la Biblia porque se enloquece. ¿Cierto que sí? Ay, el que lee la Biblia se enloquece. Y eso que ni se le ocurra tocar Apocalipsis. ¡Qué miedo! Porque se deschaveta. ¿Sabe por qué? ¿Sabe quién le dice eso? Se lo dice el diablo. ¿Y por qué el diablo le dice eso? Porque sabe que en la Biblia usted va a conocer la paternidad de Dios. Y se le va a salir de control. Pero la gente que no conoce a Dios, la gente que no conoce a Dios como Padre, la gente que no lee la Biblia, no puede entender su identidad. Es un problema. En nuestra identidad no hay menosprecio, ni problemas de autoestima, ni temor por el sustento, ni miedo por el peligro. Mire, hermano, yo
yo le digo una cosa, han habido momentos, yo he testificado aquí varias veces, han habido momentos que la nevera ladra de lo vacía. Ladra, los ratones se van a la casa del vecino. En mi casa no hay ni ratones ni cucarachas. Pero es un decir, ¿cierto? Como un dicho. Pero a pesar de eso, a pesar de que son esos momentos que no hay nada, cuando yo miro la nevera, lo primero que hago es darle gracias al Señor. Y el Señor trae la provisión. Y nunca me ha costado sin comer. Nunca me ha faltado sustento. Pero hay gente que se desespera. Hay gente que va y busca al hombre, se humilla ante el hombre. Una persona que sabe, por ejemplo, que entregarse a los placeres del mundo, los deseos de la carne, de los ojos y la vanagloria de la vida, como dice 1 Juan 2:17. Cuando una persona dice, venga hermano, ¿usted quiere que yo le trabaje? A mí me acompañe, que vamos a hacer esta vueltita. Entonces usted va a hacer la vueltica porque necesita plata. Se le olvida que tiene un papá que no lo pone a hacer vuelticas. Él no lo pone a voltear. Él le da lo que quiere darle como papá. ¿Cuántos dicen amén? El que no conoce el yo soy, el no conocer el yo soy nos hace seguir viviendo esclavos del pecado. Entonces, como toda la Biblia expresa, lo que decía ahorita, como toda la Biblia expresa la identidad de Dios, el diablo no quiere que la leas, te desinforma con libros. Yo leía libros de esas filosofías, de ateos y todo eso, me volví atea. Póngase usted a leer algo y usted se alimenta de eso. Y usted termina pensando como piensan los libros que usted compra. ¿Sí o no? Los libros que usted lee empiezan a modificar el pensamiento. Póngase a leer bobadas y verá que termina pensando bobadas y lo peor, termina siendo bobadas. Las redes sociales que te dicen a ti cómo tienes que vivir, eso hay consejos para todo. Que cómo recuperar el amor perdido, cómo conquistar a un hombre, que cómo cortar una relación, que cómo alejarse del tóxico, que cómo las banderas para que usted no. Y todo eso. Y la gente está en caída de la mata que se pone a creer todo eso, en vez de consultar en Dios. ¿Cuál es la persona que Dios tiene para mí? Y ir a preguntarse eso. Los argumentos de los hombres, las tradiciones. Hay gente que va a la procesión y ni siquiera leyó, ni siquiera sabe por qué. O sea, no sabe ni quién va cargando la cruz, pues. Y va a la procesión. Por la desinformación. En nuestra identidad, el que sabe quién es, conoce su propósito y se enfoca en cumplirlo. Nada ni nadie lo puede tener. Hermano y hermana, le voy a decir una cosa. Si usted sabe cuál es el propósito suyo, si usted sabe cuál es su identidad, el diablo no lo va a poder detener. Ay, Dios mío. Yo le digo, mi hermano, se lo digo por experiencia propia. Al comienzo de mi ministerio, usted no se imagina en el cuaderno. Yo tengo cuadernos, ¿cierto? Yo escribo todo lo que el Señor me habla. Las palabras proféticas, las revelaciones, las experiencias sobrenaturales, lo que me habla en la Biblia, todo. Y entonces yo empezaba a analizar todo. Y entonces yo encontraba quién era. Pero claro, iba a ir a tocar puertas al hombre. Iba a ir a tocar puertas al hombre buscando aprobación de mi ministerio en este lugar. Y el Señor, a través de muchos rechazos, que el pastor es testigo, a través de murmuraciones contra mí, a través de muchos rechazos y muchas cosas, el diablo me quería apabullar. ¿Y para qué digo que no sé si? Me afectó. Me afectó, y hubo un tiempo en que yo estaba confundida. Señor, si tú me llamaste, ¿por qué tal pastor no me hace caso? Si tú me llamaste, ¿por qué fulano me ataca y dice que yo soy falsa profeta? Sí, todo eso. Pero yo me di cuenta que así como el diablo atacó a Jesús durante todo ese proceso de arresto, crucifixión y muerte, así el diablo nos ataca a nosotros para que dudemos de quiénes somos. Porque sabe que si usted ve, la derrota más grande para el diablo es que usted sepa quién es. Y usted sabe quién es. Y llega el diablo y le dice, si tú eres el Hijo de Dios, tírate de aquí para abajo. Y entonces el Señor le respondió, si tú eres el Hijo de Dios, dice el diablo, si tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en piedra. ¿Se acuerdan de Mateo 4? Entonces, allá habla la palabra acerca de la tentación de Jesús cuando está en el desierto. Y en esa tentación,
El diablo no le dijo, ay, a que no se corta el pelo. El diablo no le dijo, no, lo quería llevar, por ejemplo, para la casa de las, como dicen, las chicas malas. No, el diablo llegó al desierto y abordó a Jesús. Fue para hacerlo dudar de su identidad como hijo. Miren, en el desierto hubo una batalla espiritual. En el desierto hubo algo bien importante, y es que el diablo quiso hacerle dudar a Jesús como hijo. Pero el Señor conocía quién es el Padre. Juan 19, del 19 al 22. Y el certico estuve entre dice, muchos de los judíos leyeron el letrero. Muchos de los judíos leyeron el letrero porque el lugar donde fue crucificado Jesús estaba cerca de la ciudad. Estaba escrito en hebreo, griego y latín. 3 idiomas. Repita conmigo, 3 idiomas. Los jefes de los sacerdotes judíos le decían a Pilato, no escribas rey de los judíos, sino más bien este dijo, yo soy el rey de los judíos. Pilato contestó, lo escrito, escrito está. O sea, ahí no estaba actuando Pilato, eso fue el Padre, Dios mismo. Dios, es que este es mi hijo y él es el rey de los judíos, así. Y entonces inspiró a Pilato para que Pilato no cambiara, porque Pilato podía cambiar, para todavía cuestionar más. Es que, miren que la identidad de Jesús estuvo cuestionada todo el tiempo. A ver, yo le hago una pregunta a ustedes, para terminar este tema. Ya te cuando están cansados. Gloria a Dios. Le voy a hacer una pregunta a usted, no me la responda. Respóndasela para usted mismo. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Tú sabes quién eres? Si tú no sabes quién eres, ahí está el gran problema. Porque si no sabes quién eres, el diablo te ataca, el diablo es lo que quiera contigo, si no sabes quién eres. ¿Quién eres tú? Yo le digo una cosa, yo soy Diana Patricia Cárdenas Monsalve y soy profeta de los diseños de Dios, fui llamada para dar a conocer los diseños de Dios. No es que sea orgullosa, no es que me esté oliendo cepillo, es que es la verdad. Cuando usted dice, yo me llamo Eustaquio, yo me llamo Eustaquio Alberto Ortiz de Valderrama. Ay, tan orgulloso como dice su identidad, usted tan orgulloso. No, a uno no le dicen, ay, tan orgulloso como dice su identidad, es que esa es su identidad, ¿qué vamos a hacer? Ya si usted dice, o si yo dijera, es que yo soy la profeta, mejor dicho, la berraca, pues la más sabia y la que tiene toda la revelación del mundo, eso sí es pecado. Eso es orgullo. Cuando usted tiene su identidad y se exalta y empieza a menospreciar los otros y empieza a pensar que usted es la última Coca-Cola en el desierto, eso es pecado. Pero no es pecado que usted reconozca quién es. Amén. Si Dios lo llamó a usted como profeta a las naciones, póngase a estudiar idiomas, prepárese, estudie la palabra, vaya a la presencia de Dios, allá se entrena con Dios, cómo ser profeta, cómo aprender a recibir los mensajes, escuchar la voz de Dios. Si usted es evangelista de sanidades y milagros, prepárese. Y cuando le pregunten, oiga, ¿usted quién es? Yo me llamo Eustaquio Alberto Ortiz Valderrama y soy evangelista usado por el Señor para ministrar en su gloria sanidad y liberación a los enfermos y a los endemoniados. Eso no es ser orgulloso, eso es decir quién es usted. A mí me machacaron mucho al comienzo cuando yo decía quién era, y a mí me tildaban de orgullosa. Yo me sentía pecadora solo por decir que yo era profeta. Me sentía pecadora, no, pues qué. Y dice, ay, ¿cómo se le ocurre esta hermana tan soberbia? No, yo soy profeta con otros ministerios, pero el mío principal es ser profeta. Y ser profeta es parte de mi cédula celestial. Yo no puedo negar quién soy, ni puedo dejar que los demás definan mi identidad. ¿Cuántos dicen amén? No es malo decir quién eres, pero el creer que eres mejor que otros, eso sí es malo. Pilas con eso. Ahora, repita conmigo el nombre de cada uno. Y lo vamos a decir en 3 idiomas. Así como en los 3 idiomas estaba en la cruz del Calvario. Mejor dicho, eso fue lo último. El diablo se cansó.
El diablo se cansó de tratar de cuestionar la paternidad de Dios en Jesús y de tratar de cuestionar la identidad de Jesús. ¿Sabe cuándo se cansó? Cuando Pilato hizo publicar en 3 idiomas que es rey de los judíos. 3 idiomas. ¿Usted sabe que el número 3 bíblicamente es poderoso? Porque Jesús resucitó ¿a los cuántos días? A los 3 días. Y hay muchas cosas de la revelación en la palabra que habla sobre el tercer día. Aún en Levítico hay una revelación tremenda sobre el tercer día. Entonces, vamos a decir, ¿están de acuerdo conmigo? Vamos a decir en voz alta quiénes somos. Amén. Por ahora, como no se trata de que usted empiece a sacar todo su repertorio, su ministerio, de lo que usted hace, no. Son los nombres, como aparece en la cédula, nombres y apellidos. Amén. Y vamos a decirlo en 3 idiomas. La palabra yo soy fulano. El yo soy, se lo voy a decir en 3 idiomas, pero pues obviamente su nombre lo va a decir en español, porque yo soy Diana, así vaya a China y así vaya hasta Marte, yo soy Diana. Entonces el nombre no cambia, los nombres no tienen traducción, a menos de que en vez de Juan le pongan yo. El nombre es el nombre. Entonces repita conmigo, vamos a decir yo soy, todos juntos, vamos a decir yo soy y cada uno dice su nombre, identifíquese quién es usted. Pero eso, identifíquese. ¿Listo? Entonces, yo soy. Amén. Vamos a decirlo en inglés. I am. Y vamos a decirlo en francés. Je suis. Mire, esto es profético. Parece un juego, pero es profético. ¿Sabe por qué? Porque usted está confirmando su identidad en Cristo. Porque fue el último intento del diablo de cuestionar la paternidad de Dios durante todo ese tiempo en que el Señor Jesucristo fue martirizado y murió. ¿Qué significa? Ahora la otra pregunta. ¿Qué significa ser usted? ¿Qué significa? Cada uno tiene que saber el significado de lo que usted es. Lo enlaza con el propósito, y si usted no sabe cuál es su propósito, va a buscarlo. Hay gente que le gusta mucho buscar a los profetas para que les digan quiénes son, y eso es un gran error. Le digo una cosa, yo soy profeta y a mí me hablaron muchos profetas sobre mi ministerio, pero la gran convicción que yo tuve en mi corazón de quién soy yo y lo que me pone a mí como una loca andar la seca y la neca hablando de los diseños de Dios, a mí el que me dijo, ¿sabe quién fue? No fue un profeta, no fue un pastor, no fue alguien con don de profecía, fue Dios. Amén. Yo no estoy aquí porque fulano un día por allá me dijo tal cosa, porque aún me han dicho falsas profecías, me han dicho cosas en las emociones, cosas que no se cumplieron y que pronto me trataron de confundir en un momento determinado. Sepa quién es, porque Dios se lo revele, porque Dios se lo diga. Y por eso estamos aquí. Póngase de pie y vamos a orar. Por eso estamos aquí precisamente para que usted recuerde quién es. Algunos de ustedes saben quiénes son. Algunos aquí son evangelistas, algunos de aquí son hombres y mujeres del gobierno. Algunos aquí son destinados como salmistas, como músicos del Señor. Amén. Algunos son destinados como pastores, maestros. Algunos son destinados como grandes empresarios. Y ¿saben qué es lo duro? Que a veces yo veo gente, ¿yo qué es lo que veo como profeta? Yo veo gente con grandes propósitos de Dios. Mejor dicho, y yo le digo a mucha gente, si usted supiera los planes que Dios tiene con usted, no estaría actuando como un huérfano, no estaría actuando como un pobre ahí, pobre pelado. Si usted supiera quién es. Entonces, cierre sus ojitos y vamos a orar. Señor, te damos gracias, amado Dios, por darnos la oportunidad de reconocer quiénes somos, Señor. Tú eres el que nos da identidad. Tú eres el que nos da, Señor Dios Todopoderoso, esa identidad de quiénes somos.
estás conmigo, estás conmigo, desde antes de verme nacer. Tu palabra me hizo saber de las cosas tan hermosas que creaste para mí. Y es asombroso que en tus planes me encontrara yo, alcanzando tus propósitos, que en mi vida puedo a diario ver que marcas el camino y estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía. Y en cada uno de mis días, eres el Padre que siempre soñé. Esa es la palabra del Padre. Y estás conmigo a pesar de los errores que sabes bien pudiera cometer. Me ayudas a permanecer de pie ante la vida y estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía. En cada uno de mis días, eres el Padre que siempre soñé. Levanta tus manos y dile: Abba Padre, tú eres mi papá. Si hay alguien aquí que se ha sentido huérfano, yo le invito para que renuncie a toda orfandad. Lo que te dijeron, que tú no eras un hijo de nadie, lo que te dijeron es que iban a abortarte, tú viniste fue por accidente, nosotros no te queríamos, no te esperábamos, o usted es igualito a su papá. A veces dicen las mamás que odian tanto a ese hombre que las embarazó y las abandonó, y entonces cogen al niño y le dicen: usted es igualito a su papá, de mala persona, de vago, de bueno, lo que sea. Y todas esas palabras van quedando en el corazón de nosotros. Yo te invito entonces para que pases aquí adelante también. Todos aquellos que saben que necesitan que su identidad, que su paternidad, la paternidad de Dios en ellos sea restaurada, yo le invito para que usted venga aquí adelante y le invito para que usted haga una oración conmigo, porque hasta que no esté restaurada esa paternidad, tú no vas a poder triunfar en el ministerio, porque es que el ministerio depende de quién eres tú como hijo, depende de que conozcas al Padre, porque es el Padre el que te lanza, es el Padre el que te sustenta, es el Padre el que te protege, es Papito Dios. Cuando nadie te quiere prestar plata, bueno, prestar es pecado, cuando nadie te quiere dar dinero, y es Papito Dios el que te da. ¿Cómo lo hace? No sabemos, es sobrenatural, es maravilloso. Mire, yo llevo 16 años viviendo por fe, dedicado solo al ministerio, sin trabajar en lo secular. Y no es que yo sea una vaga, porque a veces me han acusado que es que a mí no me gusta trabajar, que soy una mantenida de los pastores, de las iglesias. Eso es mentira del diablo. Porque si yo estuviera trabajando en una empresa, no podría hacer lo que Dios me llamó a hacer. Como yo sé qué es lo que yo tengo que hacer, a mí no me importa que me digan lo que sea. Cuando llega la gente y le dice a los pastores: son unos ladrones, se roban los diezmos, esto o aquello. Si un pastor no tiene clara su identidad en Dios y todavía es huérfano, eso le va a afligir, eso le va a dar tristeza. Pero nosotros fuimos llamados desde el corazón del Padre. Repita esta oración conmigo: Señor, levanta tus manos y di conmigo: Señor, yo no soy huérfano, ya no actúo como huérfano. Yo renuncio a toda orfandad, yo renuncio a todo menosprecio,
y a todo inmerecimiento, porque soy hijo, no soy huérfano. Y hoy vengo delante de ti dándote gracias y como hijo me presento ante tu trono. Como hijo, Señor, me presento ante tu trono. Si nadie me aprobara, tú eres quien me aprueba. Si nadie me justifica, tú eres quien me justifica. Amado Dios, declaro en el nombre de Jesús que es echada fuera toda orfandad, echo fuera toda orfandad, y declaro el amor del Padre sobre tus hijos. Declaro el amor de Papito Dios sobre cada uno de tus hijitos, porque ya no son huérfanos más. Ya no eres huérfano, ya no eres huérfano, porque hoy quedó claro quién eres en Cristo y la necesidad de tener clara esa identidad en Dios. Gracias, Señor.